Bueno, 9 de la mañana y ya nos metemos en la primera entrevista que tenemos previsto para contarles y para llevarles a ustedes. Vamos a estar recibiendo a partir de ahora a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. El Ministerio de Vivienda realizó el lanzamiento hace pocas horas de una herramienta que permite o que busca de alguna manera facilitar, dinamizar la construcción de viviendas, no solo en la zona metropolitana, en todo el país. Vamos a repasar detalles justamente de estos temas y de otros de la cartera con la ministra Irene Moreira. Gracias por acompañarnos, ministra. No, gracias a ti por la invitación, Danilo. Bueno, antes que nada quiero preguntarle por el tema de vacunas. ¿Cómo recibió la noticia de la llegada anoche del avión con las primeras 192.000 dosis? Usted integra un gabinete que ha estado trabajando y mucho, obviamente, con el tema de vacunas. Como ministra de Estado, ¿qué representa? No, la verdad que creo que ha marcado un antes y un después, ¿no? Hoy comienza esta nueva etapa ahora sí con la vacuna ya en el Uruguay. Ya el primero vamos a estar iniciando esta campaña de vacunación, donde ya hay un cronograma, lo ha marcado muy bien el ministro de Salud Pública, cuál va a ser, quiénes son los primeros beneficiarios. Y bueno, digo que realmente es importante el trabajo que se ha hecho en toda esta preparación, en esta coordinación del trabajo y de cómo se va a transportar. Bueno, tiene todo un trasfondo de todo el trabajo que hay que hacer, no es solamente el arribo de la vacuna, que ya de por sí es muy bien importante. Y a propósito del tema COVID, ¿les reconfiguró muchísimo los planes a ustedes en el ministerio? Porque supongo que usted acepta una cartera, acepta y traza planes, traza objetivos. Y a los 13 días tiene que apretar un botón y resetear todo. ¿Qué tanto les trastocó? Tal cual, tú lo has expresado bien en esa gráfica del botón de reseteo. Evidentemente, nosotros asumimos el 1 de marzo, el 13 nos cae esta de la pandemia, que no es, a veces me quieren comparar con el año 2002, pero es muy distinto, digo, aquello podía ser nacional, podía ser regional, pero esto es mundial. Digo, es una situación que, digo, sin antecedentes prácticamente, que no sabemos cuándo se finaliza realmente, cuál es el término de vencimiento, cuál es la secuela que nos va a dejar esto. Y bueno, obviamente hubo que apretar ese botón de reseteo que tú mencionas y bueno, empezar a trabajar de nuevo desde cero, a ver cuál era la realidad, qué era lo que podíamos hacer. Pero bueno, eso hubo que hacer, por algo nos reunimos, armamos un muy buen equipo dentro del ministerio y hemos puesto mucho pienso, mucha imaginación para lograr, con los recursos que tenemos y esta situación que estamos viviendo, lograr el mejor resultado. ¿En qué consiste esta nueva herramienta que lanzan como para facilitar y dinamizar además el tema de vivienda? Mira, para nosotros es muy importante esta herramienta, es realmente una herramienta que flexibiliza. Tú me habrás oído decir una y otra vez de que un arquitecto puede estudiar la carrera de arquitectura en Argentina, en Chile, en Canadá, en Japón, viene al Uruguay y revalida las materias y es arquitecto en el Uruguay. ¿Por qué un sistema constructivo no tradicional que está respaldado, que está hecho todas las pruebas en los laboratorios de origen, inclusive en algunos casos son respaldados por el propio Estado, ¿por qué no puede venir al Uruguay y, entre comillas, revalidarlo y poder trabajar con el Estado? Eso es un poco lo que hemos querido hacer con el CIR, que fue algo que nos preocupó desde el primer momento que hemos asumido esta cartera, en la cual tú sabes que para poder construir con el Estado, hasta hoy existía solamente el DAT, el documento de aptitud técnica. Sí. Hoy es otra puerta que se abre, esa puerta que yo te hablo, lo que estamos hablando de la flexibilización. Ahora te damos la posibilidad de entrar por otra puerta, que es el CIR, que es este certificado, que es traer los comprobantes que tú tienes ya de tu producto y verificarlo acá, y a través de una declaración jurada puedes empezar a trabajar. Si no hay observaciones que levantar, se entiende que en un plazo de 90 días ya tienes ese certificado. Porque, perdón, la normativa hasta ahora era muy restrictiva. Había que hacer todas las pruebas de laboratorio. Aquí habían algunas pruebas inclusive que se hacían en el exterior. Eso tenía todo un costo y un costo en tiempo también, que bueno, muchas empresas no podían. Por eso yo creo que esta herramienta es bien importante, porque yo he utilizado el término, porque estoy convencida que así lo es una forma de democratizar la construcción. Porque esto está pensado sobre todo para aquellas pequeñas empresas, las pymes, que en el interior es muy frecuente esas empresas familiares, que bueno, van a tener ahora la posibilidad de poder trabajar con el Estado. Ahora, esto implica nuevas formas o nuevas herramientas.
¿Cambios en la calidad de construcción? No. Eso quiero que quede bien claro. Digo. Nosotros con esto estamos abriendo esa otra posibilidad, tratando de bajar el metro cuadrado, que no necesariamente por ser un sistema tradicional, no tradicional, va a bajar el costo de Estado. Aspiramos que sí, pero lo fundamental es que nosotros buscamos disminuir el valor del metro cuadrado sin perder la calidad. Nosotros queremos darle viviendas dignas a los uruguayos. Y eso lo hemos hecho en varios programas que tenemos el Ministerio, de tratar de siempre dignificar a la persona. ¿Cuánto no? En realidad la pregunta es, ¿Uruguay es un país caro en cuanto al metro cuadrado que tiene? El Uruguay es en la auditoría interna de la Nación marcó que estábamos construyendo viviendas sociales en un entorno del 2.200, 2.400 dólares el metro cuadrado. Para mí eso es inaccesible para una familia. Evidentemente, de social tiene poco. Por eso nosotros nos hemos puesto una meta de 1.000, 1.200 dólares para que realmente sea accesible a las personas. Y hemos creado también otro programa dentro del Ministerio que fue aprobado a través de la ley de presupuesto, que es un fideicomiso, sí, en la cual va a dar esa posibilidad de público y privado, porque va a estar participando el Ministerio con hasta 2/3 de la integración, pero también hasta 1/3 de privados, que eso va a motivar ese gran motor generador de la economía del país que tanto va a necesitar el Uruguay, tantas fuentes de trabajo va a poder dar, porque tú sabes que la construcción no solo mueve la construcción, sino todos los círculos concéntricos que están alrededor. Digo, tiene un movimiento, realmente es un motor muy importante de la economía del país. Y bueno, digo, para eso estamos trabajando. Una pregunta que le quiero hacer tiene que ver con acciones anteriores que se tomaron tratando de promover viviendas de interés social con la finalidad y el objetivo de bajar los costos del metro cuadrado para que la gente pudiera acceder. Eso se puso en marcha durante la administración anterior, pero no se tradujo en precios. No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló ahí? Bueno, Porque negocio para alguno terminó siendo. Sí, yo creo que no se vio en lo que se buscaba, que era el usufructuario, ¿no? El precio. No se logró traducir al precio ese beneficio y esa renuncia que hizo el Estado. Exacto, por eso nosotros con este tope del valor es que lo vamos a lograr. Inclusive más, en este fideicomiso que estábamos hablando, vamos a subsidiar, que vamos a cambiar el término para no confundir con el subsidio que ya de por sí está dando el Ministerio, que ese no se ha tocado, ese sigue en 30, 60, 80, hasta el 100% de subsidios, eso se mantiene, sino que vamos a dar este subsidio en el fideicomiso que es hasta un 30%, porque nosotros acá en este fideicomiso lo que queremos potenciar también es el alquiler con opción a compra. Tú sabes que cuando nosotros entramos al Ministerio vimos que habían varios programas, hay muchos programas en el Ministerio, pero estaban los deciles más bajos protegidos, apoyados por plan de mejoramiento de barrio, el Juntos, el plan de relocalización. Después una franja más alta, que bueno, puede ser una ANB, un banco hipotecario, pero había una franja bien importante en el centro, que son la clase media, que hoy día pueden estar pagando un alquiler, pero hoy la juventud, los jóvenes y los trabajadores en sí no pueden ahorrar para hacer esa entrega inicial para la compra de eso tan apreciado como es el techo propio. Entonces, el alquiler con opción a compra yo creo que va a ser una herramienta bien importante, que tú a los 5 años puedas optar por seguir alquilando o pasar a comprar. Esos primeros 5 años me van a permitir tu conducta de pago, tu compromiso, pero a su vez esos 5 años me van a servir para dar esa entrega inicial para luego por 20, 25 años seguir pagando no ahora un alquiler, sino la cuota de tu casa. ¿Cuánto tiene que tener de ingreso una familia media para poder acceder a los planes? Bueno, eso se estudia, según el plan es la posibilidad. Hay planes que directamente no tienes que pagar absolutamente nada, por ejemplo un Juntos, es el Estado que te brinda la casa. Digo, hay un estudio, hay un equipo técnico atrás que hace todo un relevamiento de cuál es el ingreso, cuál es el núcleo familiar. Digo, no es a dedo que se designa. Y algo que vamos a hacer, y ya te adelanto la noticia, el 18 de marzo vamos a estar reuniéndonos
en el gabinete del sistema público de vivienda. Yo creo que eso también va a ser algo... Se convoca el gabinete entonces. Se convoca el gabinete, algo que no hace mucho tiempo Sí. no se estaba realizando. Entonces, en una mesa estar sentado el Banco Hipotecario, estar sentado MEVIR, la Agencia Nacional de Vivienda, el BPS, porque también tenemos vivienda de pasivos. Entonces, bajar el lineamiento de cuál es la política de vivienda que queremos. Eso me parece realmente importante, que hay que hacerlo, que hay que trabajar. Y bueno, hizo un poco para eso. Tratar de que, por ejemplo, y había de adelanto, tener en una web que tú te puedas sentar y empezar a agregar los datos tuyos de cuál es tu núcleo familiar, cuáles son tus ingresos, qué aspiraciones tenés, y que la propia máquina te vaya indicando cuáles son los programas. Porque hoy en día realmente la información, tú sabes, más no te voy a enseñar a ti la fuerza y el poder que tiene la información. Y hoy yo notaba de que la gente no está informada. No se conocen los planes. No se conocen los planes. Hay la idea de que el Ministerio de Vivienda es cooperativas. Y cooperativa es una de los brazos, sin lugar a duda, muy importante y que se mantiene y que sigue vigente, pero hay otras posibilidades. Tenemos MEVIR, por ejemplo. Claro, por ejemplo, hoy una persona que nos está mirando acá y dice, yo durante toda mi vida he alquilado, quiero buscar el techo propio, quiero no seguir, digamos, colocando dinero en un alquiler que mes a mes lo voy perdiendo, entre comillas, quiero invertirlo. Es que pasa que el alquiler, tú sabes que nunca va a ser tuyo. Exactamente, pero ¿cómo debe ser esa persona? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le recomienda usted a esa persona? Porque ahora, por ejemplo, producción me estaba diciendo que están muchos televidentes preguntando que consideran que familias de bajos ingresos a veces como que no tienen las posibilidades de acceder justamente a programas de vivienda, pero tal vez existen programas que son desconocidos para esas personas. Exactamente, es lo que yo te decía, de que yo noté que había esa desinformación. Entonces queremos trabajar en este sistema público de vivienda para dar la mayor posibilidad de llegar a la gente y que la gente pueda informarse. Dentro de esa etapa de la información hemos también querido ser el primer ministerio realmente accesible, y es por eso que hemos puesto a una persona de seña, de lenguaje de seña, en la cual cualquier persona que tenga dificultades pueda comunicarse, pedir una entrevista y recibir la información a través de este intérprete de señas. Creo que eso también va de la mano de esa comunicación que yo he querido dar desde el Ministerio. ¿Hay mucha vivienda vacía, desocupada? Sí. Ese es un tema, ¿no? Esa pregunta viene con dos tenemos sentidos. gente sin vivienda, que busca vivienda, y a la vez mucha vivienda que queda vacía, obsoleta, sin uso. Esa pregunta tiene dos sentidos. Primero que nada, hay que ver de quién es la propiedad de la vivienda. Porque hay mucha gente que me pregunta, pero vamos a Ciudad Vieja, por ejemplo, y vemos una cantidad de casas cerradas, tapiadas. Evidentemente, cuando la casa es propiedad privada, eso tiene competencia la Intendencia, por ejemplo, porque debe no estar pagando contribución, y eso es un tema privado que no compete al Ministerio. Dentro de la LUC, tú sabes que se ha establecido un artículo en el cual dice que las viviendas vacías y sin uso, con esa doble consigna, van a pasar a la órbita del Ministerio. Pero esas viviendas estamos hablando de viviendas del Estado, es decir, que pertenecen a ANCAP, a distintos organismos. Cualquier organismo. Eso va a pasar al Ministerio. Además, también en la ley de presupuesto también se habla de viviendas que esas específicas van a pasar para un programa que es el PMB, el Plan de Mejoramiento de Barrio. Ahí pasarían a remates, el 70% pasa para el Plan de Mejoramiento de Barrio y el 30% al organismo de origen. Bien. Lore quiere hacer una pregunta. Lore, adelante. Un agregado a todo esto que veníamos hablando, que la otra cara es el tema de los asentamientos, ¿no? Justamente que refleja la dificultad de acceder a la vivienda propia o de pagar un alquiler para tener una vivienda en barrios regulares. ¿Qué planes están trabajando? Hubo exponentes como por ejemplo Nuevo Comienzo, ¿no? que ha dado mucho que hablar, puntualmente cómo se está trabajando allí. Y me surge, por ejemplo, que ayer estuve recorriendo 19 de abril, ¿no? Son barrios que van creciendo. Esto en el contexto, que hay más de 600, usted lo ha dicho, pero en un contexto de un aumento de la pobreza que también ha sido reconocido por la ministra de Economía en el marco de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Bien, Lore, tú bien lo has dicho, son alrededor de 650 asentamientos a lo largo del país, donde obviamente Montevideo, por su población, tiene como 300 asentamientos. Es un tema preocupante, hay que recorrerlo si ves cosas realmente dantescas que te erizan la piel, ver cómo uruguayos están viviendo en esas condiciones realmente es inhumano. Y nuevos asentamientos, nuevo
Nuevo comienzo. Comienzo, perdón, que tú mencionaste. Obviamente este fue el más nuevo, el último, tiene un año, creció en enero del 2020. Es el que ha tenido, digamos, mayor prensa, en el sentido de que la gente lo sabe, pero es uno de los 300 que tengo en Montevideo. Tengo que preocuparme, yo tengo esa visión holística, digo, no solamente de Montevideo, sino tengo que la visión de los 19 departamentos. Digo, la situación es complicada, te estamos manejando a través del PMB. Cada asentamiento es una realidad distinta. Algunos directamente por el lugar donde se encuentran, porque es un suelo contaminado, por ejemplo, directamente hay que eliminar, sacarlos todos de ahí y relocalizarlos. En otros asentamientos con un grupo de relocalizaciones ya logro hacer un mejoramiento de barrio con sus calles, con sus salidas. Por eso digo, son situaciones distintas en la cual responden distinto. Puede ser el plan de mejoramiento de barrio, por excelencia es el que tiene que ocuparse, pero puede ser un junto, que es donde estamos pensando trabajar, por ejemplo, para relocalizar familias puntuales. Digo, hay todo ese estudio que yo te decía, Danilo, con la gente del equipo técnico, que estudia cuál es la situación para darle prioridades a las personas. ¿Hay una meta de bajar en X cantidad los Es muy difícil decir un número por esta situación que hablábamos al principio, digo, esta realidad que está viviendo el Uruguay, esa pobreza que tú mencionas, que evidentemente, digo, tuvimos que tomar medidas, que por ejemplo desde el Ministerio no cobro de la cuota, no multas ni recargos, no ejecución de entrega de la cosa, aumentar aparte del 10% para las personas que estaban pagando, un plus, son beneficios que dábamos. Obviamente, por un lado estábamos ayudando y estoy convencida que hay que hacerlo y que hubo que hacerlo y que se está siempre en estudio si hay que volver a tomar esas medidas, pero por otro lado eran ingresos que no entraban al Ministerio. Digo, entonces, con toda esa realidad, yo creo que lo que estamos haciendo es tratando de hacer una buena gestión, una administración, ser muy cuidadosa del dinero, porque el dinero no es, el dinero es de todos, es tuyo, es mío, y vaya que si nuestro dinero propio lo tenemos que cuidar, y cuando estamos administrando dinero ajeno, tenemos que ser muy celosos de esa administración. Producto de la crisis y de la pandemia, o sea, mejor dicho, como derivación de la pandemia, la situación de crisis económica que muchos uruguayos lamentablemente están atravesando, han surgido por allí propuestas respecto a buscar elementos que permitan dinamizar la economía, es decir, volver a calentar definitivamente los motores y que volvamos a tener los guarismos anteriores a la pandemia. Por ejemplo, el Frente Amplio estaba hablando y pidiendo adelantar obra pública, por ejemplo. Dentro de los planes del Ministerio, ¿hay alguna idea de esa? Bueno, lo que decíamos hoy, para mí la construcción va a ser el gran motor generador, es el gran motor generador de esta economía que tanto necesariamente necesita el Uruguay. Bueno, yo creo que todos los ministros van a decir lo mismo, pero yo estoy convencida que el Ministerio tiene un rol preponderante en esto, así como el Ministerio de Obras Públicas, pero el de Vivienda es fundamental por aquello que yo te decía, que no solamente genera a la construcción, sino todos esos círculos concéntricos que están alrededor de la construcción que van a movilizar. Por eso, digo, estamos poniendo mucho trabajo, hay mucho interés, hemos recibido muchísimas empresas, inclusive hasta del extranjero, que quieren venir a trabajar aquí en el Uruguay, creando, bueno, ese generador de motor, ese motor de la economía. Bien, respecto al tema asentamiento, me quedó colgada por allí una pregunta que quería hacerle mientras Lore hacía los planteos en la pregunta anterior. ¿Quedó saldada aquella discusión entre Presidencia y el Ministerio de Vivienda sobre el tema asentamientos, realojo de asentamientos? Sí, eso fue la ley de presupuesto que quedó donde estaba, en el Ministerio de Vivienda. No hubo ninguna discusión ni nada. Era una opción, era volver a lo que fue hace muchos años en Torre Ejecutiva, otra quedar en el Ministerio, que nosotros entendíamos que es donde tiene el expertise para poder estar trabajando ahí. Bien. Con respecto al gabinete de vivienda... ¿Te gustó la idea? Claro, no, porque ¿cuánto hace que no se... Mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no se reúne. Mucho tiempo. ¿Le van a dar un rol preponderante? ¿Van a convocarlo con asiduidad? ¿Van a estar trabajando? Porque a veces organismos que trabajan sobre un mismo tema, de repente están como
no digo encontrados o con Pero cada se están uno. sobreponiendo. Sí, muchas veces se superponen planes. Exacto. Nosotros hemos programado desde el Ministerio este programa El Entre Todos, ¿no? Que es digamos, un gran paraguas que quiere abrazar a todos los programas que tiene el Ministerio, pero también ese trabajo interministerial, interinstitucional. Dentro de ese gran paraguas queremos dar vida realmente al sistema público de vivienda, porque en realidad es una línea política que tiene que haber. Y como tú decís, para poder atacar, para poder salir adelante, con cada uno aportando el fruto que tenga. Yo creo que es así como vamos a poder acelerarlo la velocidad en la respuesta que tanto necesitan los uruguayos. ¿Tienen agenda una reunión con el presidente de la calle Pou en los próximos días? ¿Cuándo va a ser? La semana que viene. La semana que viene, justamente para hablar de esto y de otros temas. Bueno, le voy a preguntar, ¿qué lleva en agenda? ¿Qué lleva en carpeta para hablar? Muchas cosas, pero fundamentalmente el tema de asentamiento, el tema de presupuesto, el tema de qué líneas seguir en esta política de vivienda que tenemos que tener. ¿Qué le ha pedido el presidente cuando ha hablado del tema de vivienda? Bueno, digo, obviamente nosotros tenemos este déficit tan grande habitacional, que estamos hablando de 60.000, 70.000 viviendas a lo largo y ancho del país, o sea, es un número muy importante para 3,5 millones de uruguayos, que hay que buscarle la solución y bueno, y estamos comprometidos y trabajando para dar el mejor resultado al mayor número de viviendas y reducir al menor número de asentamientos. No es tarea fácil, pero lo estamos trabajando. Quiero diferenciar un poco la situación Montevideo o zona metropolitana e interior. ¿Cómo está la cosa en el interior? Porque son realidades distintas. La de Montevideo y zona metropolitana, supongo que las necesidades que pueda llegar a tener Artigas, Cerro Largo, Florida. Mira, lamentablemente en tema de asentamiento no hay departamento que esté ajeno a esa realidad. Artigas, que tú lo nombraste, que es un departamento que tú bien sabes que lo conozco y lo quiero mucho, es el tercer departamento en asentamiento. Es una realidad que está golpeando, que nos pega a todos y sí, es lamentable, es en todos los departamentos. Yo me acuerdo en el interior haber visto niños viviendo en el propio vertedero municipal. Digo, eso que hablábamos de hoy, que te erizan la piel de ver esa situación después de tantos años de Bueno, el derrame de la economía de estos años, ¿no llegó? No llegó. ¿Qué pasó? Bueno, lo que decíamos, el ritmo de crecimiento de los asentamientos es muy rápido a la velocidad que responde el Estado. Por eso es entre todos que poner el punto focal en una situación concreta y allí aterrizar el Ministerio con todos los planes que tiene y ese trabajo interinstitucional, interministerial, donde el MIDES tiene que estar, obviamente, porque juega un rol importante, pero hay que darle luz, hay que darle agua, hay que darle saneamiento, entonces UTE y OCE tienen que estar y obviamente las intendencias y los municipios juegan un rol importante. Yo creo que de esa forma, ese trabajo entre todos, ese trabajo conjunto, aportando cada uno lo que le corresponde, es que vamos a lograr una mayor eficiencia, un mayor resultado y beneficio para la gente, que al fin y último es darle dignidad a nuestra gente. Bien, en el final quiero preguntarle por el tema cooperativismo. FUCBAN ha vuelto a reivindicar, digamos, consignas que han reiterado una y otra vez en este tiempo respecto a las condiciones de los préstamos, a las condiciones de las compras de materiales, entre otras tantas cosas. ¿Hay una respuesta para esos planteos? Mira, hemos tenido una muy buena relación con FUCBAN y con las demás federaciones. Tú sabes que una de las cosas que yo dije cuando asumí era que yo quería un ministerio de puertas abiertas. Hemos tenido diálogo con todos ellos. He recibido a FUCBAN una decena de veces, por así decirlo. Hemos escuchado sus propuestas, en algunas hemos no compartido, en otras hemos apoyado, en otras... hay un diálogo muy importante y eso es fundamental, esos puentes que tenemos que hablar. Ellos conocen una realidad, yo conozco otra y creo que nos autoalimentamos entre juntos y bueno, estamos tomando algunas medidas que ellos nos han propuesto, lo estamos estudiando, aún no he tenido alguna contestación específica, por ejemplo, la del 2%, que es una bandera que ellos lo tienen. Hace mucho tiempo están pidiendo. Hace mucho tiempo. ¿No hay una respuesta todavía sobre eso, pero se está analizando? Sí, se está analizando. Le he manifestado a ellos, a FUCBAN en especial, que fueron quienes propusieron. Y te reitero, están todos los programas vigentes. Yo no vine a fundar ningún ministerio, están todos los programas vigentes. Dentro de los programas están las cooperativas, yo lo considero también importante.
importante, una forma de acceder a esa vivienda, y dentro de ese abanico de cooperativas, la de ayuda mutua le doy un plus inclusive, porque evidentemente no es solamente la entrega de la llave, sino tú fuiste partícipe de la construcción de tu casa, pusiste un ladrillo, una ventana, le das un valor especial. Muy bien. Ministra, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ti, Daniel, por la invitación. Un placer y a las órdenes. Muy bien. Cerramos con la ministra Irene Moreira por acá.